Nuevamente les doy la bienvenida a esta sección donde vamos a trabajar analizando dos casos clínicos en relación a este módulo. El caso número 1 se trata de una mujer de 65 años portadora de prótesis removible superior en regular estado. No se saca la prótesis en la noche y la lesión es de hallazgo clínico totalmente asintomática. Por lo que podemos ver, tenemos aquí una zona en lo que es el reborde desdentado y que se extiende hacia el paladar, donde podemos observar la impronta de la prótesis y vemos unas zonas mucho más blanquecinas, unas placas blancas de aspecto exofítico mezclada con algunas zonas rojas y que podemos ver quizás en otros sectores también otras placas blancas como la que observamos en este lugar. ¿Qué información me faltaría? Y es importante entonces ir recopilando lo que vimos en la primera parte sobre los antecedentes a evaluar en distintos periodos del examen clínico. Entonces, en relación a la anamnesis próxima, quizás tenemos ya bastante información porque es hallazgo clínico y es asintomática, pero quizás podríamos pensar hace cuánto tiene el metal y la paciente en realidad dice que lo tiene hace muchos años, más de 10, 15 años. ¿Y por qué le preguntamos eso? Como para descartar si es que hubiese algún tipo de reacción de hipersensibilidad. Pero en este caso no hay reacción de hipersensibilidad porque la paciente no relata ninguna sintomatología. Usa algún material para adherir esta prótesis que estaba en regular estado. En realidad no ocupa ninguno y tampoco podría tener mayor relevancia si es que lo ocupara si está totalmente asintomática. En relación a la anamnesis remota, sí nos faltan antecedentes, como por ejemplo enfermedades sistémicas. ¿Qué información sería relevante para el diagnóstico? Eso es lo que nosotros tenemos que ir evaluando a medida que recopilamos todos estos antecedentes. La paciente es hipertensa, tiene hipercolesterolemia, resistencia a la insulina y para eso está tomando los medicamentos que estamos viendo en pantalla. Como hábitos, la paciente relata que fuma alrededor de 5 cigarrillos al día desde los 20 años y consume alcohol ocasional. Acá tenemos dos factores de riesgo que podrían ser para las lesiones potencialmente malignas. Una cosa importante, la lesión no sale al raspado, para que vayamos también recopilando ese tipo de información que viene más adelante. No es alérgica y las operaciones que ha tenido han sido cesárea, apendicitis, fractura de la mama, perdón, de la mano y cáncer de mama hace 15 años. En realidad, nosotros si observamos esta lesión no es compatible con una metástasis en el cáncer de mama, así que lo vamos a dejar ahí en stand-by. Del examen físico general, la paciente no tiene lesiones en piel y tiene un deambular normal y el extraoral tiene una disrelación discocondilar de la TM derecha, pero no le causa ningún problema en realidad en lo que es la masticación y el habla y la deglución. Tiene un linfonódulo palpable submandibular del lado derecho asintomático. Ojo con esto porque los linfonódulos que son palpables pero son asintomáticos, que se desplazan por planos profundos y son pequeñitos, lo más probable es que sea un linfonódulo que quedó hiperplásico frente a un cuadro reactivo antiguo, pero tampoco podremos pensar en una metástasis de un cáncer, porque las metástasis de cáncer son linfonódulos duros que no se desplazan en planos profundos. Finalmente, en el examen intraoral, la paciente es desdentada total inferior, la prótesis está en regular estado, la prótesis inferior también, una higiene oral deficiente, no hay otras lesiones en la mucosa oral, solamente están enfocadas las que estamos viendo en la pantalla. Con todos estos datos, ¿cuál sería su hipótesis diagnóstica? Podrían ustedes ya ir pensando en alguna de estas lesiones que hemos visto durante estas 2 semanas. Yo al ver esta paciente, personalmente pensé en 3 hipótesis diagnósticas. No es fácil porque son distintas etiologías. Podría ser, en el peor de los casos, un carcinoma de células escamosas, podría ser una eritroleucoplasia con algún grado de displasia epitelial o una candidiasis subprotésica. Entonces, con estas hipótesis diagnósticas nos es un poquito complejo saber qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra conducta a seguir. Bueno, en este caso, lo primero que quise hacer es eliminar la infección. Es decir, si hay una infección,
con hongos, una candidiasis, eliminamos la infección y le dio un tratamiento para la candidiasis con miconazol al 2% 3 veces al día por 3 semanas, explicándole a la paciente las posibles hipótesis diagnósticas. Siempre no hay que asustarla y hay que entregarle primero la información para eliminar lo más fácil, que sería lo primero. Entonces, para eso es importante la adherencia al tratamiento. Y luego de eso vamos a controlar posteriormente a las 3 semanas y evaluar cómo quedó esa zona y si va a ser necesario alguna biopsia posterior. Afortunadamente, si se fijan, a las 3 semanas esta paciente vino al control y las lesiones desaparecieron completamente o casi en su totalidad. Por lo tanto, en este momento nosotros tenemos establecido nuestro diagnóstico definitivo de candidiasis subprotésica. Como ven, no siempre podemos tener el diagnóstico en forma inmediata. No necesitamos la biopsia, pero tampoco necesitamos algún otro examen complementario, ya que en este caso la decisión fue tomada en una de nuestras hipótesis, tratando primero la infección. El segundo caso clínico es un hombre de 59 años que es profesor de educación física y él trabaja prácticamente todos los días expuesto al sol. Esos antecedentes son los que nosotros vamos a ver dentro de lo que son los antecedentes generales, por eso lo puse en color azul, como para ir diferenciando las distintas etapas de este examen del paciente. Un dato relevante: el paciente no usa bloqueador para la piel ni tampoco para los labios. Él presenta esta costra que aparece y desaparece cada cierto tiempo, pero relata que hace 3 meses no cicatriza y está totalmente asintomático. Estos son antecedentes que corresponden a la anamnesis próxima. Y si se fijan acá todavía tenemos una zona de costra con una pequeña úlcera, que es al momento de la primera consulta. Al examen extraoral, porque todavía no llegamos al intraoral, en el extraoral, en el labio vamos a palparlo, ver cómo están los bordes, que eso es muy importante porque cuando tenemos bordes indurados podríamos sospechar de algo maligno. En este caso no hay bordes indurados. ¿Qué nos falta? Antecedentes médicos relevantes: él toma losartán por el tratamiento de una hipertensión, fuma 2 a 3 cigarrillos diarios desde los 38 años y alcohol los fines de semana. La operación que tuvo es del cuádriceps de la rodilla derecha y fue su último control en junio del 2022, es decir, el año pasado. Esta segunda imagen es la imagen que él tiene al segundo control y este segundo control en realidad corresponde a la etapa previa a la biopsia. Cuando nosotros hacemos la hipótesis diagnóstica, vamos a pensar en varias cosas, o por lo menos en mi caso pensé en 3 cosas. Una lesión potencialmente maligna, que sería la quilitis actínica. ¿Por qué? Porque vemos que en el borde, en el bermellón del labio inferior ya se está perdiendo, vemos unos sanos un poco más blanquecinas y tenemos esta úlcera que aparece y desaparece. Cuando tenemos una lesión como la quilitis actínica, histológicamente yo estoy teniendo una hipótesis diagnóstica de una displasia epitelial. Pero el hecho de que esta lesión no esté cicatrizando ya en varios tiempos, también me hace pensar en un carcinoma epidermoide. Por lo tanto, es por eso que se toma la biopsia y se hace una biopsia de tipo incisional. Además de eso, se tiene que hacer una educación al paciente. Todos los desórdenes orales potencialmente malignos, cuando son confirmados con alguna displasia epitelial, o en este caso el paciente no usa bloqueador y está expuesto a la radiación ultravioleta en forma prolongada, es importante educarlo, enseñarle la importancia de por qué tenemos que usar bloqueador solar y que se aplique varias veces al día, independiente de que todavía no tengamos el diagnóstico. Un poco para comparar el seguimiento, el motivo de consulta, la primera vez, el segundo previo a la biopsia y posterior a la biopsia, que está en realidad la semana donde se ve la zona que se tomó la biopsia de tipo incisional. Acá tenemos una reconstrucción de lo que es la histopatología, donde vamos a ver esta parte que corresponde a un epitelio plano pluriestratificado, en algunas zonas hiperqueratinizado y otras que van a corresponder a la costra,
Si se fijan, todo este es el epitelio, donde vemos algunas zonas de acantosis, vamos a ver formación de algunas papilas en forma de gotas, principalmente acá, y vamos a estar viendo que el estrato basal ya así a vista de esta vista muy general pareciera que tuviera bastantes atipías celulares. Y otras zonas que ya me empiezan a llamar la atención. No sé si será esto eh, que está metiéndose al tejido conjuntivo o será algún defecto de corte. Pero al empezar a ver con mayor detención, vemos que hay atipías celulares en el estrato basal, vemos que también hay mucha inflamación, que esto podría estar contribuyendo, algunos neutrófilos que van hacia el epitelio, pero estas células que ya están transformadas en malignas parece que ya están invadiendo hacia el tejido conectivo, formando incluso algunos islotes epiteliales, por lo cual vemos que esta es una invasión que está recién comenzando del epitelio hacia el tejido conectivo, por lo que fue diagnosticado como un carcinoma espinocelular microinvasor. Eh, Al ser un carcinoma microinvasor, tiene un bastante buen pronóstico. Se está pensando en un diagnóstico temprano y para que, para que este paciente tenga éxito, tiene que ser derivado a la brevedad a un equipo oncológico o a un dermatólogo especialista en este tipo de cirugías. Como conclusiones entonces, es importante saber que frente a las lesiones blancas y rojas no siempre son lesiones orales potencialmente malignas, por lo que es importante que recordemos los diagnósticos diferenciales. A veces son cosas más graves o a veces son cosas más leves. Es importante ordenar todos los antecedentes para llegar a una buena hipótesis diagnóstica, y la comunicación con el paciente es muy importante porque con esto mantenemos la adherencia a los tratamientos y a los controles posteriores. Y así estamos llegando al final de este análisis de dos casos que no siempre son lesiones potencialmente malignas. Por eso deben recordar las conclusiones, que son muy relevantes, y cualquier duda me pueden escribir al foro o a mi correo electrónico. Muchas gracias.